Hola, claro que no. Para esto utilizaremos la figura de curador ad litem. Pero, ¿qué es un curador ad litem? En el artículo 48, numeral 7 del Código General del Proceso nos definirá qué es un curador ad litem, pero te lo voy a decir de una forma fácil y sencilla de entender. Un curador ad litem, o también de pleito, es un abogado titulado o un defensor de oficio que actuará en representación de una persona que no quiera o no pueda acceder a un proceso determinado. Su función terminará cuando el representado decida acudir personalmente o mediante de un representante. Todo esto para salvaguardar el principio de acceso a la justicia que se encuentra en el artículo número 1 del Código General del Proceso. En el artículo 54 y 55 del Código General del Proceso nos hablan mucho más a profundidad de lo que es un curador ad litem y bajo qué circunstancia este es asignado. Nos dice que este es cuando haya una persona incapaz de comparecer al proceso, entonces el juez lo asignará mediante petición del Ministerio Público. Y otra acción es cuando un hijo de familia tuviera que litigar en contra de uno de sus progenitores y lo representare el otro. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente es si el curador ad litem percibe o no percibe honorarios. La respuesta es no, y esto está respaldado en el artículo 48 del Código General del Proceso, donde nos dice que el curador ad litem es un defensor de oficio de manera gratuita, es decir, que este no percibirá ningún honorario y este debe aceptar de carácter forzoso, solamente podrá negarse en situaciones muy estrictas y específicas. Un curador ad litem no es como tal un sujeto procesal, ya que los sujetos procesales están conformados por parte demandada, demandante y el juez, pero sí entra en relación en el sentido de que un curador ad litem se utiliza para hacer la representación de esa persona, bien sea la demandada o la demandante, que generalmente, y por no decir que en todos los casos, es la parte demandada. Entonces, en ese orden de ideas, el curador ad litem sí tiene relación con los sujetos procesales, sí interfiere, pero no es como tal uno. ¿En qué consiste la figura del abogado de confianza? Es importante contar con un abogado de confianza en cualquier situación jurídica. Un abogado de confianza es un profesional del derecho que está capacitado para asesorarte y representarte en diversas circunstancias legales, brindándote seguridad y tranquilidad. Tu abogado de confianza puede ayudarte a determinar si debes firmar un documento, ayudarte a analizar documentos o darle el visto bueno a una compraventa. No, un abogado de confianza no es un sujeto procesal porque los sujetos procesales solo pueden ser o el juez o las partes. La relación del abogado con la parte es representar y asesorar al cliente de manera confidencial, protegiendo siempre sus intereses. La relación entre el juez y el abogado de confianza debe basarse en el respeto y en la búsqueda de justicia. El abogado de confianza entra en el proceso cuando es contratado por el usuario. El juez le reconoce personería jurídica, sin embargo no lo nombra como tal. Un abogado de confianza sí recibe honorarios. El amparo de pobreza se encuentra regulado entre los artículos 151 y 158 del Código General del Proceso. En el artículo 151 nos dan una definición mucho más amplia y concreta de lo que es este. El amparo de pobreza es una figura a la cual puede acceder una persona que no se encuentre con la solvencia económica para pagar los gastos del proceso y los honorarios de un abogado. Según el artículo 152 del Código General del Proceso, el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda o por cualquiera de las partes en el transcurso de ella. El solicitante debe afirmar bajo juramento que se encuentran las condiciones previstas según los artículos y en el caso de la persona que se designa para representar el amparo es de carácter obligatorio y gratuito, y de no hacerse tendrá como consecuencia una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El amparo de pobreza no es un sujeto procesal como tal, pero hace parte del proceso. Y recuerda que somos tus abogados de confianza.